decía que es un placer estar esta tarde aquí con Yuderquis, con todos vosotros y todas vosotras. Es un gustazo ver la sala desde aquí tan llena, ¿verdad que sí? Creo que el título de la conferencia de esta tarde, de alguna manera viene a sintetizar lo que ha sido la trayectoria de Yuderquis como feminista, como investigadora y como activista en al menos las 2 últimas décadas, no sé si más, aunque seguramente la mayoría de las personas que estáis esta tarde aquí, que sois muchas, seguramente porque ya conocéis su trayectoria y teníais interés en escucharla en primera persona. Si me permitís, os voy a destacar algunas cuestiones que creo que son especialmente relevantes de lo que ha sido hasta ahora su trayectoria, para conocer mejor su trabajo y también para poner mejor en contexto la conferencia que nos va a presentar esta tarde. No es fácil, no ha sido fácil sintetizar su currículum. Yuderquis es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Argentina, y en este momento se encuentra realizando su doctorado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. A mi entender, y creo que no cabe duda de esto, su principal hilo conductor es el feminismo descolonial, y en torno a este tema gira buena parte de su experiencia académica como docente, de la que a mí me gustaría destacar especialmente desde septiembre de 2017 hasta la actualidad, su participación como parte del equipo de investigación activista, tramas comunitarias, colonialidad de género y políticas del deseo, claves teóricas para pensar las luchas de las mujeres indígenas y afrodescendientes, que ha obtenido el primer puesto en el premio Berta Cáceres, la lucha de las mujeres por la igualdad en América Latina y el Caribe, de Claxo. En su prolífica actividad docente destaca desde un enfoque interseccional la imbricación entre género, sexualidad, clase y raza en el marco de los estudios postcoloniales, sobre todo en el ámbito geopolítico de Latinoamérica y el Caribe, y donde se ponen en juego elementos tanto políticos como identitarios. Ha sido ponente en un número muy significativo de conferencias y congresos donde aborda esta temática y también algunos elementos relacionados con la temática queer y lésbica. Es autora en solitario de 2 libros, uno de 2017, Yuderquis Espinosa Miñoso, textos seleccionados, y otro de 2007, Escritos de una lesbiana oscura, reflexiones críticas sobre feminismo y política de identidad en América Latina. Coedición en obras, una buena lista. Yo os voy a destacar 2 que están a punto de salir en 2019. Un tal feminismo descolonial, nuevos aportes teórico-metodológicos a más de una década, y The Colonial Feminism in Latin America, Contributions and Challenges. Tiene más, pero no me quiero enrollar porque sé que la queréis escuchar a ella. De entre sus artículos voy a destacaros 2. Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos, complicidades y consolidación de la hegemonía feminista en el espacio transnacional, de 2009, y en 2010, los desafíos del feminismo latinoamericano en el contexto actual. Podría seguir con una lista de capítulos de libros hasta una 30 de conferencias, colaboraciones también de divulgación científica en periódicos y en otras publicaciones de otra índole. Y me vaya a permitir que termine esta presentación en medio de toda esta trayectoria, de este amplio currículum, con unas palabras que a mí me han gustado, que he encontrado en una página web de la que yo creo que ella os va a hablar, ahí en Glefas, una pequeña presentación del Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista, Glefas, que define a Yuderquis como pensadora, activista, ensayista y docente, comprometida con los flujos movimentistas contra el racismo, el heteropatriarcalismo y la colonialidad.
Nació y creció dentro de una familia afromestiza de los barrios populares de Santo Domingo, República Dominicana, y ha vivido como migrante durante 13 años en Argentina y actualmente en Colombia. Desde allí se moviliza y recorre el territorio Abya Yala, comprometida con un proyecto de formación política y desarrollo de un pensamiento feminista crítico, antirracista y descolonial latinoamericano. Sin más, quiero dar las gracias a ella, especialmente a vosotros y a vosotras, y os dejo con ella. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se oye? Sí. ¿Se escucha? ¿Atrás? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Realmente siempre me quedo sorprendida con los buenos recibimientos, y esto es un buen recibimiento en Granada. Por primera vez vengo a decir algunas de las cosas en las que ando y contar parte de aquello en lo que creo y por lo que lucho y por lo que vivo. Antes había estado en Granada por unas navidades visitando una amiga y había ido a la Alhambra, por supuesto, acompañada de Gladys Zul, una gran compañera, también una intelectual indígena a quien admiro mucho y quiero mucho. Así que bueno, todo un placer, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el espacio, Ana, todo el CICODE, la Universidad de Granada, muchas gracias pues por darme la posibilidad y digamos de aportar aquello en lo que estoy trabajando. El ciclo de conferencias se llama Ecofeminismo. Yo no vengo del ecofeminismo. He conocido personas feministas en América Latina que han sido parte del ecofeminismo y alguna vez me ha llamado la atención. Yo soy una vieja feminista ya, así que durante un tiempo, cuando yo inicié, en América Latina había un grupo de destacadas ecofeministas, muy ligadas también a lo que fue la teología de la liberación en Chile, en Brasil y en algunas otras países y capitales de América Latina, y luego dejamos de escuchar sobre ecofeminismo y ahora me alegro de ver que estamos otra vez en un momento de reactivación, por lo menos se vuelve a escuchar, porque en algún momento lo hemos dejado de escuchar. Yo no directamente no me he nombrado ecofeminista, sin embargo yo creo que tengo, digamos, entre feminismo descolonial y los aportes que toma y de los que aprende de comunidades y de pueblos que viven en tramas comunales, comunitarias, digamos, habría mucho de relacionamiento y digamos, de poderse nutrir mutuamente, y creo que, bueno, tratando de pensar qué podía presentar para esta conferencia, encontré algunos hilos que creo que pueden aportar a esta línea de pensamiento, que es lo que se propone este ciclo de conferencias. Yo le he denominado, pues, cuestionar las ontologías, cuestionar las clasificaciones jerárquicas de la modernidad, y voy a hacer una pequeña presentación, un pequeño resumen de las cosas que intento presentar, o los objetivos que me propongo con esto, y digo que partiré cuestionando las grandes categorías y clasificaciones dicotómicas conocidas, tales como naturaleza, cultura, humano, no humano, mujer, varón, desarrollo, subdesarrollo. Generalmente mujer, varón no se incluyen dentro de estas grandes categorías cuando las pensamos como una crítica a la modernidad. Luego voy a intentar mostrar acá cómo para las feministas descoloniales esta clasificación binaria del cuerpo y de digamos, esta clasificación que es también jerárquica, mujer-varón, para nosotras también es parte de este mismo orden epistémico y ontológico.
Entonces, voy a, digamos, lo que me interesa es mostrar cómo todas estas formas de clasificación hacen parte del orden fundado o impuesto por la modernidad occidental. Intentaré defender, ¿no?, que estas grandes clasificaciones que organizan el mundo integrado impuesto por este sistema mundo moderno, colonial, capitalista, tienen un inicio y una historia, o sea, no son naturales, han sido producidas históricamente, ¿no? Y han sido producidas históricamente como parte de una historia del poder, como diría Quijano, Aníbal Quijano. Se han servido para producir dominación y privilegio. Una historia de dolor, de desaparición, de destrucción de muchos al servicio de unos pocos. Y señalaré pero señalaré también, para ir concluyendo, ¿no?, que antes de este tiempo, de este sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, que vivimos hoy, pero también aún hoy, en comunidades muchas veces oscurecidas por este mundo de visibilidad, anclados en territorios ancestrales, no integrados totalmente a este orden existente, el mundo se experimenta, se ha experimentado y se sigue experimentando, se vive y se actúa desde la relación entre todos los seres vivos y no vivos presentes dentro del universo existente. Y trataré, si me da el tiempo, un poco de presentar esto que en los últimos años ha ido cobrando algún tipo de audiencia y de reflexión en América Latina, que es lo que se está llamando ontologías relacionales, porque me parece que es un punto de vista en desarrollo que permite ver cómo, digamos, estos mundos otros, más allá o más acá del sistema moderno capitalista, persisten y existen aún comunidades que viven dentro de una idea de equilibrio, ¿sí?, donde digamos, esta es una idea de equilibrio entre todo lo existente, ¿sí?, donde no hay necesariamente un orden jerárquico de las vidas que están dentro, que conforman, digamos, ese mundo, ¿no? Y ahí lo que me interesaría de señalar y proponer es pensar que cómo estas formas de vida, estas maneras de vivir el mundo, de hacer el mundo, de crear mundo, de vivir mundo, ¿sí?, persisten a los movimientos sociales de los cuales formamos parte. Digamos, eso implicaría entonces para nosotros también un poco de mayor humildad, ser humildes para poder entender que tenemos mucho que aprender de esos otros horizontes de vida y de existencia humana y no humana también en el planeta, que no siempre nuestros movimientos sociales han sabido cuál es el camino, ¿no? Yo creo, y esto lo digo porque ha tenido que ver con muchos de los aprendizajes de mis últimos años, viniendo de un movimiento feminista, radical, de la calle, etcétera, etcétera, o sea, capaz de enfrentar diferentes formas de dominación. Y a pesar de eso, fue allí, en relacionamiento, en poder escuchar, en poder acercarme a esos otros mundos, comprender lo que teníamos para aprender de ellos, fue donde, digamos, es de donde yo vengo en los últimos años sacando muchas de mis reflexiones actuales, ¿sí? Mis mayores aprendizajes en los últimos años vienen de estos espacios que generalmente han sido desechados, tanto por Occidente, por el pensamiento moderno, pero incluso también por nuestros propios movimientos que se reclaman, consciente o inconscientemente herederos de la Ilustración, ¿sí? Entonces, bueno, en base a eso voy a comenzar y me voy a ir ayudando con estas diapositivas. Voy a intentar entonces en un primer momento, para acercarme a esta cuestión de las clasificaciones que ordenan el mundo moderno, voy a intentar acercarme
hacer un repaso rápido, ¿no?, por lo que ha sido el marco interpretativo del proyecto de investigación que se llamó el Proyecto de Investigación Modernidad Colonialidad, o también conocido como Quiro Decolonial. Y también, y al final de eso voy a acercarme un poco a algunas de las cuestiones que desde el feminismo, o sea, qué hemos hecho las feministas dentro de este giro decolonial, ¿no?, lo que hemos llamado el feminismo descolonial. Entonces, pues obviamente pues, no puedo sino empezar citando al maestro Aníbal Quijano, que acaba de morir recientemente. Aníbal Quijano viene a ayudarnos a pensar en los últimos tiempos cómo el orden racial es un primer orden clasificatorio que va a ordenar el mundo moderno, ¿no? Y voy a ir diciendo algunos de los elementos claves que me parecen de los pensamientos y de las tesis de Aníbal Quijano, ¿no?, porque nos van a llevar a entender un poco esta idea de la que parto, de cómo estas clasificaciones de la modernidad han ayudado a la construcción de poder, ¿no?, de un poder obviamente jerárquico, dominante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que seguramente ya ustedes habrán escuchado, y si no, pues aquí la voy a recordar, para Aníbal Quijano propone esta idea de colonialidad del poder, ¿no? Y para Quijano la colonialidad del poder implica señalar que la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Y aquí viene inmediatamente, ¿no? Ese patrón mundial de poder capitalista no sería posible sino por la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder. Lo interesante de esta, digamos, de cómo Aníbal Quijano se acerca a esto, pero cómo retoma otros autores y autoras que vienen sobre todo al pensamiento caribeño, uno de ellos fundamental como Frantz Fanon, es que cuando estamos pensando aquí en esta clasificación racial étnica de la población del mundo, esto implica partir, digamos, de una definición de raza que ya no se atiene tanto a esta idea de cuántas razas hay en el mundo y que si se dividieron en 3, en 4, en 5 y cómo eso se expresa, sino que básicamente lo que hacen es decir que la modernidad lo que ha hecho a partir de 1492 es comenzar a producir un tipo de mirada del mundo que lo que dice es, lo que establece es que hay un mundo humano y hay un mundo no humano, ¿sí? Lo que estamos al final de cuentas tratando de señalar con esta idea de raza es esta primera gran clasificación que hace el pensamiento occidental asentado en Europa, que se está produciendo en Europa alrededor del siglo XV y en adelante, ¿no? Esta idea de que hay unos humanos, hay un grupo que se desprende de lo que va a nombrar como naturaleza, ¿sí? Y que adquiere este estatuto de humanidad justamente porque se separa del mundo de lo real, del mundo existente, del medio que les rodea. Ese humano puede separarse y en la medida en que se separa hay un proceso de evolución que lleva, que lo que implica fundamentalmente es cada vez más alejarse del mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces la idea de raza para nosotros implica en el fondo pensar esta primera gran clasificación entre humano-naturaleza, ¿sí? Que es la naturaleza como algo inferior al humano, ¿sí? La naturaleza como algo que como inferior está al servicio del humano. Y eso va a implicar también, por supuesto, que aquellas especies lo que se ha nombrado como el Homo sapiens, si pudiéramos decir, aquellas especies del Homo sapiens que están más cercanas a la naturaleza todavía no adquieren
ese estatus de humanidad, ¿no? Hay una línea progresiva en la historia para este pensamiento, ¿no? Que diría quiénes son los que están más cerca de la naturaleza que los que ya han podido completar ese proceso de desprenderse de la naturaleza, ¿no? Y por tanto, en ese mismo momento en que se organiza el mundo de esta forma, eso significa que aquello que ya se ha desprendido de la naturaleza definitivamente son los grupos más adelantados, son los grupos que supuestamente han logrado el mayor progreso y han logrado la civilización, la mayor civilización en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la idea de raza, tanto para Quijano como para quienes adherimos al giro decolonial, se convierte en la construcción mental más duradera y estable producida por el colonialismo. Porque no hay posibilidad de pensar colonialismo, no hay posibilidad de pensar capitalismo, no hay posibilidad de pensar modernidad, ni posibilidad de pensar la idea de progreso tal cual la piensa Europa, si no es a partir de esta idea de raza, ¿sí? Esta idea de raza que implica por primera vez que hay un grupo tanto de gentes como de seres vivos que justamente por un orden natural son inferiores, ¿sí? Si efectivamente antes existió tiempo donde hubo otros tiempos donde hubo esclavitud, es por primera vez en la historia donde los seres que son condenados a la esclavitud o a la explotación, por ejemplo, como también la naturaleza misma, son justamente por el mismo orden natural, por lo dado, son inferiores, ¿sí? Es por primera vez que se piensa que esto naturalmente se es inferior, ¿sí? No es porque ha habido alguna condición histórica que hace que se llegue a esto, o porque se ha perdido en una guerra, etcétera, etcétera, sino es porque naturalmente se es inferior. Entonces, hubo una cuestión que señala Quijano y que me parece interesante. Bueno, esto sí, aquí voy a tomar algunas cosas. Es que, digamos, para establecer este orden, una de las cuestiones que va a ocurrir dentro del pensamiento de la modernidad es un orden que tiene que clasificar todo, ¿sí? El método científico, al cual le voy a dedicar un momentito más adelante, una de las cosas que va a hacer para imponerse como el método de construcción de verdad es justamente, primero, basarse en esta gran separación con la naturaleza, y segundo, pensar que para poder comprender el mundo hay que dividirlo en partes, ¿sí? Ese mundo hay que dividirlo en partes, hay que clasificarlo. Vamos a ver luego cómo esto es algo inédito en la historia de las diferentes culturas que existen en la humanidad. Porque en las diferentes culturas que existen en la humanidad no hay una necesidad de hacer este tipo de clasificación ni de dividir el mundo en pequeñas partes, ¿sí? El mundo se entiende de una manera mucho más global, mucho más relacional que cuando Occidente hace estas separaciones, ¿no? Entonces aquí se comienzan a establecer por primera vez un conjunto de oposiciones, ¿sí? Como Oriente, Occidente, primitivo, civilizado, pensamiento mágico, pensamiento científico, irracional, racional, tradicional, moderno, y diría Quijano, Europa, no Europa, ¿sí? Para Quijano, entonces, la versión eurocéntrica de la modernidad tiene dos principales mitos fundantes que me parecen importantes. Uno, la imagen de la historia de la civilización humana como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza y culmina en Europa, ¿sí? Que sería como lo más progresivo, ¿sí? Y por el otro lado, un otorgamiento entonces, a partir de eso, de sentido a las diferencias entre Europa y no Europa como diferencias de carácter natural, ¿sí? Y no de historia de poder. Y esto es muy importante. Cuando se naturaliza estas diferencias, lo que se hace es ocultar
que estas diferencias en realidad son parte de una historia de poder, ¿sí? Esto me lo voy a pasar porque no es necesario. Bueno, aquí una de las cosas que va a señalar Quijano en algún momento es que el género fue, junto con la raza y el trabajo, una de las 3 formas de clasificación de las personas que instituye el proceso de colonización. Si bien el género es una forma de clasificación que ordena dentro de la colonialidad del poder, para él la categoría de género es anterior a la raza y al proceso de colonización. Vamos a ver entonces, más adelante voy a explicar cómo nosotras las feministas descoloniales respondemos a esta postura de Quijano, ¿no? Bueno, aquí entonces vuelvo sobre la raza, una categoría mental de la modernidad. Aparecen por primera vez identidades sociales históricamente nuevas como indios, negros, mestizos, ¿sí? Hay una necesidad de construcción. Comienzan a aparecer, a partir de todas estas clasificaciones, comienzan a aparecer o a desarrollarse toda una serie de identidades que van a ser nuevas por primera vez dentro de la historia, ¿no? Antes de América, dice Quijano, los europeos no se consideraban blancos con respecto a los africanos, ¿no? Eso es interesante. La elaboración teórica de la idea de raza aparece como naturalización de relaciones coloniales de dominación. Y los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad, ¿sí? Bueno, aquí es interesante que no había dicho, eso implica también que esa condición natural de inferioridad implica que sus rasgos fenotípicos, como también su cultura, su forma de pensar, de razonar, su forma de construcción de historia, también son colocados como inferiores, ¿no? Como no verdadera ciencia, como no del orden de lo verdaderamente verdadero, digamos, ¿no? Así. Entonces el racismo para el giro decolonial y para nosotras las feministas descoloniales se viene a considerar como una episteme intrínseca al proyecto de la modernidad occidental. Algo que es sustantivo, algo que lo hace posible. No es un efecto negativo de la modernidad que debería poder superarse de alguna manera, ¿sí? Hay algunos feminismos como el feminismo de la igualdad, que diría todo lo contrario, ¿no? Diría que el problema de las mujeres y ciertos problemas como justamente el racismo, etcétera, etcétera, serían efectos no queridos de la modernidad y que tendrían que solamente a través de la modernidad podrían superarse. Lo que nosotros estamos diciendo es que la modernidad no hubiera sido posible, ¿sí? Si no es a partir de su cara oculta, y su cara oculta es colonialidad, y colonialidad es racismo, ¿sí? Y es construcción también de un orden que si uno lo piensa, digamos, un orden jerárquico que se basa en una serie de categorías y de clasificaciones binarias, ¿sí? Como la de género también, ¿sí? Bueno, esto lo voy a pasar porque quiero llegar a este punto respecto de la relación entre el nacimiento de las ciencias modernas y el colonialismo moderno, ¿no? Se produce, para esta parte ya no me baso en Quijano, sino que me estoy basando en un filósofo colombiano que se llama Santiago Castro Gómez, bastante cercano de las feministas descoloniales, un gran amigo y maestro, y él señala, ¿no?, cómo se produce y se instala el convencimiento de un progreso histórico de la humanidad. O sea, esta idea lineal no solamente es algo que va a decir Santiago, sino que muchos y muchas de las que estamos dentro del pensamiento decolonial, una de las cuestiones que vamos a criticar es esta idea lineal de la historia y de progreso lineal de la historia que produce la modernidad occidental, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no?, que toda otra forma de saber, todo lo que es extraeuropeo y todas las formas de saber y toda la producción simbólica que es capaz de producir los pueblos extraeuropeos
van a ser reducidos a pasado de la humanidad y a pasado de la historia del conocimiento, ¿no? Esto es muy interesante para pensar también cómo entonces cada vez se va instalando más y va tomando más legitimidad este orden donde hay una fractura entre el humano y el resto de lo existente, ¿no? Que es la modernidad occidental va a comenzar a universalizar, ¿no? Entonces, aquí dice taxonomía jerárquica en la forma de producir conocimiento, y que lo que hace es justamente invisibilizar una simultaneidad epistémica del mundo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que hay tantas epistemes como pueblos existen en este universo, ¿no? Entonces, la mayoría de los pueblos siempre, anterior a este proceso de una modernidad occidental que es al mismo tiempo una razón imperialista, ¿no? Diría otro filósofo que se llama Enrique Dussel, diría el yo pienso, luego existo, una lo podría cambiar por yo conquisto, luego soy, ¿no? O sea, en la medida en que conquisto, existo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hace, que niega para poder instalarse como aquellos que han llegado al mayor nivel de evolución, ¿sí? Y que entonces están por encima de todo lo existente, ¿no? Construirse en una relación jerárquica de poder, es negar la capacidad de razonamiento y de pensamiento y de construcción estética, material, etcétera, etcétera, digamos, tipos de orden, formas de ordenar el mundo de la vida, etcétera. Negar todo eso como parte de un orden que debe ser superado y que es anterior, porque corresponde más al orden natural que al orden humano, ¿no? Entonces, lo que ahí se hace es justamente decir, hay una sola episteme, hay una sola manera válida de pensar, hay una sola manera válida de organizar el mundo de la vida. Y esta es esa forma, ¿no? Y entonces esa forma se universaliza y se impone al resto de los pueblos del mundo, y con ellos se va universalizando, ¿no? Entonces uno podría decir en pocas palabras que antes de 1492, y yo ahí agregaría, o sea, antes de 1492 en términos globales, universales, pero no deberíamos reducirlo solamente antes de 1492, porque como decía, todavía existen muchos pueblos que mantienen esta manera de pensamiento. Pero antes de 1492, digamos, lo que de alguna manera era la forma más relevante y sustantiva en que se pensaba, en que podríamos pensar y caracterizar ese tiempo, era que había una visión orgánica del mundo, ¿no? Donde naturaleza, ser humano y conocimiento forman parte de un todo relacionado, ¿sí? Mientras que después de 1492 comienza a aparecer, comienza a producirse un tipo de relación, un orden que impone la idea de una naturaleza separada del ser humano, y donde el conocimiento sobre esa naturaleza sirve al hombre para dominarla, ¿no? Sirve al hombre, y es bueno decir al hombre acá, porque fundamentalmente quienes han hecho esto son hombres blancos europeos, ¿no? Toda la filosofía europea ha sido producida fundamentalmente por varones. Entonces aquí también hablamos de razón imperial, ¿no? Hay una razón imperial, como decía esto, con una construcción de una mirada imperial sobre el mundo. Y cuando decimos una mirada imperial sobre el mundo, recordemos, no solamente nos estamos refiriendo a la idea que generalmente la más conocida de lo que es el imperialismo, que sería un pueblo que invade otro y lo coloniza, sino una mirada imperial sobre el mundo de la vida en su conjunto, ¿no? Eso implica también todo lo que se considera como no humano, o sea, la naturaleza, ¿no? La verdad es aquello que ha sido producido por la ciencia, y esas ciencias están siendo formuladas en sus métodos y en la producción de conocimiento en las metrópolis.
Entonces aquí, una de las cosas que diría Santiago es, hay una relación entre ciencia, ilustración y conocimiento, ¿sí? Y colonialismo, perdón, ¿no? No podemos pensar el colonialismo sin pensar cómo la ciencia occidental, la ciencia moderna, se construye como la que está produciendo la verdad sobre el mundo, ¿no? Y para producir esa verdad sobre el mundo se basa en una serie de clasificaciones y de divisiones, ¿no? Entonces ahí el papel de la ciencia ha sido fundamental. Descartes, por ejemplo, es uno de los primeros que formula esta manera de, o sea, lo que sería este llamado método científico, ¿no? La certeza de que el conocimiento requiere una distancia entre sujeto conocedor y objeto conocido, ¿no? Un ambiente donde, digamos, el que conoce, el que está en capacidad de conocer, debe estar en un ambiente incontaminado por lo empírico, ¿sí? O sea que se apela a la idea de objetividad, ¿sí? Y que lo cual forma parte también de esta separación del humano, de la experiencia del mundo, ¿no? O sea, en la medida en que mientras más estamos separados del mundo, más posibilidades tenemos de conocerlo y por tanto también de dominarlo, ¿no? El saber científico, entonces, está separado y de otro orden. O sea, está separado del saber de la vida y de la práctica. La sabiduría o formas de conocimiento en base a la experiencia van a ser descartadas, no son verdaderas maneras de conocer el mundo. Porque ahí la separación con el resto de lo existente no es tan clara, no hay el suficiente distancia que se necesita. Aquí entonces voy a pasar le voy a dedicar un momentito, digamos, a lo que hemos hecho con todo esto que he presentado y con mucho más, pero que lo he presentado de una manera muy, muy sucinta, ¿no? Voy a tratar de presentarles algunas de las ideas claves que hemos producido las feministas descoloniales, que no estamos nombrando como descoloniales. Una de las ideas claves es la idea de colonialidad de género, ¿no? Que es una manera reducida de lo que en realidad fue nombrado por María Lugones como sistema moderno colonial de género, ¿no? Ahora voy a tratar de explicar qué es lo que estamos tratando de señalar con eso, y al final entonces ver que todo esto que tiene que ver con el tema que nos interesa hoy, ¿no? María Lugones pues piensa el género como una producción colonial, ¿sí? Ella se basa en las hipótesis de Oyeronki Oyewumi, que es una feminista nigeriana, que por cierto hemos hecho una traducción de su libro al español, al castellano. Es la primera vez que es traducida al castellano. Traje 3 libritos y lo estamos vendiendo por si a alguna le interesa. Oyeronki Oyewumi nos parece que es súper interesante porque lo que ella hace es mostrar, antagonizando con mucha de la teoría feminista que piensa de alguna manera el género como un orden universal, y que es incluso anterior al orden moderno en todas partes del mundo. Oyeronki Oyewumi lo que hace es mostrar cómo en la sociedad nigeriana, yoruba, de donde ella procede, antes del tiempo de colonización, no existía idea de género, ¿sí? No existía en la sociedad yoruba, no existía una idea de género en el sentido de que no existía una idea clasificatoria de los cuerpos de manera binaria y que eso sirviera, o sea, que eso fuera parte de una jerarquización y que además ordenara ese mundo yoruba entonces jerárquicamente, ¿no? Entonces, Lugones, leyendo las tesis de Oyewumi y de Paula Alec Gunn, que es una feminista indígena en los Estados Unidos, que básicamente viene también a proponer tesis bastante similares a las que propone Oyeronki, ella señala que tanto la idea de raza como la de género se producen al mismo tiempo en el proceso de la conquista y la colonización. Para Lugones el género es una construcción colonial que tiene la facultad de producir relaciones de poder capaces de destruir pueblos, cosmologías
y comunidades del mundo no europeo. Y esto es un proceso que aún no se ha terminado, que todavía continúa en la medida en que todavía no se han terminado de destruir totalmente ese mundo que todavía sigue viviendo dentro de un orden relacional, ¿no? La colonialidad de género, de manera sucinta, implicaría pensar que la primera gran clasificación que la colonización impuso fue una división entre humano y no humano, y que raza y género son categorías co-constitutivas de la episteme moderna colonial y no pueden pensarse por fuera de ese episteme, como tampoco de manera separada entre ellas. Es bueno decir aquí, entre paréntesis, que para ella llegar a estas tesis, María ha sido parte de lo que ha sido el feminismo negro y de color en los Estados Unidos durante los años 70 y los años 80. Por lo tanto, ella se ha nutrido de los análisis históricos y análisis políticos que han hecho autoras como Angela Davis cuando estudia, por ejemplo, el sistema esclavista y cómo se da allí las relaciones entre varones y mujeres esclavizados. Se basa en hipótesis también y en ideas que trabajan personas, otras teóricas como Bell Hooks o Patricia Hill Collins, Audre Lorde, etcétera, etcétera. La mayoría de ellas están en general pensando que es imposible separar raza, género y clase para poder interpretar el problema de las mujeres, ¿sí? Las feministas descoloniales lo que hacemos es dar continuidad a este pensamiento y tratar de seguir profundizando en su teoría, ¿no? Es lo que de alguna manera se ha popularizado como la interseccionalidad también, ¿no? Que en España pues ha tenido como sus variaciones y he encontrado algunos lugares donde prácticamente la raza desaparece, pero para la interseccionalidad primero ha sido producida por mujeres negras y de color, o sea, no blancas en los Estados Unidos, y segundo, justamente porque parte de su propia experiencia, sería imposible tener una perspectiva interseccional donde la raza no ocupara un lugar que fuera de primer orden, ¿sí? Porque la raza termina siendo una categoría que ordena el mundo de la vida a nivel global. Entonces, María Lugones habla de que hay que pasar de sistema sexogénero a sistema moderno colonial de género. ¿Qué es lo que, en pocas palabras, bueno, todo esto que he dicho tiene que ver con esto de sistema moderno colonial de género? Si yo pudiera ilustrarlo, he hecho esta manera de poder mostrar lo que ella está tratando de decir, que es lo que nosotras también estamos diciendo. Una tendría que pesar una línea que la pinto roja porque es una línea de dolor, una línea de mucho dolor, es una línea de exterminio que es la que produce esta fractura entre humano y no humano, ¿sí? Entre Europa y no Europa, y lo que nosotros estamos intentando decir es que luego que llegamos a esta conclusión de que hay un orden universal basado en la clasificación jerárquica de los pueblos y de la vida, no podemos pasar simplemente entonces a usar el género como si el género traspasara de manera igual todo lo que ocurre en el mundo del humano y de lo no humano, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, a partir de experiencias conocidas como fue la experiencia de la esclavitud y a partir también de analizar lo que han sido, digamos, otras ontologías, otros pueblos que no son europeos, ¿no? Es ver, digamos, cómo dentro del mundo del humano, efectivamente en Europa ya para el momento en que ocurre la colonización, ya para ese momento, efectivamente aquí se estaba instalando un patriarcado. Eso lo han demostrado varias autoras, ¿no?
Recuerdo uno de mis primeros libros dentro del feminismo, y fue a finales de los 80, pero es un libro así como del canon feminista de los estudios del patriarcado, que es el texto de Gerda Lerner de La creación del patriarcado, ¿no? Que es una investigación de 30 años y que fue publicado en los años 70. Pero tenemos libros de los años 80, como El Calibán y la Bruja, que luego son reeditados en los últimos años y vuelven a tomar popularidad, donde Silvia Federici va mostrando cómo en la medida en que se va produciendo el capitalismo, en la entrada del capitalismo, eso significa que las mujeres están perdiendo poder dentro de su sociedad. Ahora, eso que está pasando en ese momento, los estudios que están diciendo esto, lo están haciendo para pensar la experiencia europea, ¿sí? Tanto el trabajo de Federici como el de Gerda Lerner, también como muchas de las autoras que trabajan el tema del patriarcado, hay varias cosas ahí que son interesantes. Primero, que no se da por sentado que el patriarcado siempre existió, sino que el patriarcado es un fenómeno histórico al que se llega a través, o sea, que ha sido producido históricamente, igual que el capitalismo ha sido producido históricamente, igual que el racismo ha sido producido históricamente, ¿no? No pensamos que, o sea, ninguna de estas autoras originalmente está pensando que por un orden natural las mujeres son inferiores a los varones, ¿sí? Entonces, siempre se está pensando, digamos, que el título de La creación del patriarcado de Gerda Lerner ilustra bastante esta idea, ¿no? O sea, cómo fue que se llegó a un orden de género y a un orden patriarcal. Eso ha sido bastante interpretado para el caso europeo. Que luego, sin embargo, el problema ha sido que una vez que se han hecho esos estudios sobre el patriarcado, se da entonces, lo que se hace es que se ha tomado estas teorías y se han ido a leer todos los otros pueblos del mundo, dando entonces por sentado que nuestros pueblos, sin embargo, siempre sí han tenido patriarcado y las mujeres siempre han sido inferiores. Y esto es muy problemático, ¿no? Son de los debates que tenemos con algunas autoras, que incluso, pues también, por ejemplo, con el feminismo comunitario, que habla de un patriarcado original, y algunas nuevas generaciones de feministas negras que hablan de un patriarcado negro, ¿no? O sea, habría que historizar el patriarcado, asumir una perspectiva histórica que permita identificar en cada lugar cómo ha sido ese proceso de creación de ese poder jerárquico entre mujeres y varones, y no dar por sentado que hay pueblos que parecería que siempre ha existido ese orden, ¿no? Porque efectivamente las mismas que han propuesto el concepto de patriarcado no lo han pensado para las propias sociedades que estaban estudiando, que eran las sociedades europeas. Entonces, efectivamente arrancamos pensando, sí, al momento de que ocurre el proceso de colonización, ya en Europa está dándose un proceso de patriarcalización de su sociedad, ¿sí? Se está instalando institucionalmente un patriarcado en manos de los varones blancos de estas tierras, ¿no? Ahora, eso significaría que cuando van a nuestros territorios, cuando van a lo que van a llamar América, a ese continente que se le va a poner América, pero que los indios cunas han llamado como Abya-Yala, ¿no? Cuando llegan allí, eso significa que los conquistadores, los que van a producir la conquista, ¿no? Los que van a ir a instalar ese orden de género y patriarcal. Nosotras decimos no necesariamente y no efectivamente. ¿Por qué decimos eso? Porque en realidad la idea de la división de género, la idea de género era aplicada solamente al mundo del humano. Al mundo animal no se le aplica género. Y para este pensamiento, para esta epistema moderna, los pueblos extraeuropeos eran del orden natural, ¿sí? Por eso, los pueblos conquistados nunca fueron pensados dentro de un orden de género, sino dentro de un orden no humano. Y ese orden no humano es de una reproducción, efectivamente, ahí hay un orden de reproducción
que va a servir para producir nuevos esclavos, obviamente, o para producir nuevos seres que van a ser explotados. Efectivamente, eso es lo que está pasando ahí. Entonces, lo que nosotras estamos pensando es, si esto es así, y hay algunas, o sea, cuando planteamos esta línea, estamos diciendo, bueno, en el mundo del humano se va a aplicar género, en el mundo del humano, por lo menos el pensamiento occidental, el orden que existaba, no le interesa, inicialmente al menos, producir allí un orden de género. Y eso también lo basamos en análisis y estudios que se han hecho sobre el tiempo de la esclavitud en este texto famoso de Angela Davis, Raza, Clase, Género. Ella muestra, por ejemplo, cómo en la plantación, ¿sí?, tanto mujeres y varones esclavizados tenían un solo amo, que era el dueño de la plantación, ¿sí? No, el hombre negro no era poseedor de una mujer, ni era un padre que tenía hijos que le pertenecían. La misma mujer no era una madre, porque sus hijos eran del patrón, era del amo. Y inmediatamente que parían, se le quitaba como se le quita a la vaca, como se le quita a cualquier otro animal, digamos, dentro de un orden capitalista de explotación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo ahí es justamente que si esto es así, ¿cómo es que con el tiempo se han dado estos procesos por medio de los cuales se han ido instalando efectivamente dentro de aquellos que siguen de toda mente estando debajo de la línea de humanidad? ¿Cómo es entonces que se fueron dando estos procesos de jerarquización y de instalación de género? Esto sería algo que sería parte del proceso de investigación, que no deberían no debería caer en el error de generalizar a partir de una sola experiencia, sino de ver en cada contexto, en cada pueblo, cómo esto se ha ido dando. Bueno, ya para terminar esta parte y concluir con algunos elementos que tienen que ver con entonces cómo todo esto influye, o mejor dicho, cómo al mismo tiempo que pasa esto, sin embargo, existen quienes están resistiendo a este modelo, ¿no?, instituido por el etos moderno. A partir de esta primera este primer concepto del sistema moderno colonial de género, nosotros hemos comenzado a hacer una serie de críticas al interior de la teoría y el pensamiento feminista y de la práctica feminista también. Una de las cuestiones que particularmente en los últimos tiempos yo he aportado es he propuesto hacer una crítica a lo que he llamado la colonialidad de la razón feminista, en la medida en que el feminismo no ha podido ver, digamos, cómo la clasificación racial, este orden de raza, está todo el tiempo instituyendo también y dando cuenta de las formas, de los modelos de subordinación y de explotación, de dominación de las mujeres que quedan por debajo del mundo de lo no humano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no es simplemente pasar todo lo que se ha producido en la teoría del mundo del humano, pasarla para interpretar ese mundo que quedó por debajo del humano, ¿no? Habría que encontrar, y eso lo están diciendo, lo estamos diciendo, generaciones de mujeres racializadas desde los años 70, el mismo momento en que se estaba produciendo la gran teoría feminista, estaban ya diciendo que esa teorización que se estaba produciendo no respondía a la experiencia histórica de las mujeres de color o de las mujeres no blancas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo estoy tratando de decir es cómo al feminismo le ha costado tanto dentro de construir otra epistemología que permita ver, digamos, cómo no hay una homogeneidad en la manera en que las mujeres existen en el mundo, digamos, cómo están en el mundo, cómo viven el mundo y cómo están siendo subordinadas o
o están resistiendo también a ese orden de subordinación bueno, y también de colonización. Entonces, por eso yo hablo de colonización de la razón feminista. Y lo que fundamentalmente ahí lo que he buscado es, y la pregunta que lanzo y que me hago es, digamos, ante todo esto, ¿cómo pensar un feminismo que responda a otra racionalidad que no sea la racionalidad moderna? Una racionalidad que no sea universalista, porque fíjense que el feminismo, una de las cosas que ha hecho es criticar el intento de objetividad y de universalismo de las ciencias modernas. Sin embargo, a la hora de producir una verdad, una teorización sobre el problema de las mujeres, hace exactamente lo mismo y cae en una réplica de aquello que había criticado, tanto a lo que han sido las ciencias, pero también, por ejemplo, al marxismo. Cuando le decía al marxismo, es que ustedes, el problema del marxismo es que solamente se queda con la categoría de clase y no puede ver cómo dentro de la clase hay una dominación de las mujeres. Aquí podríamos decir exactamente lo mismo, cuando entonces nos quedamos solamente con una categoría fundamental, que es la categoría de género, a partir de la cual supuestamente vamos a leer la realidad de todas las mujeres, ¿no? Y entonces pregunto, ¿cómo superar esta razón feminista eurocentrada y su colonialidad? Y ahí lo que me gustaría, ya para concluir, porque ya aquí con esto terminaba lo que tenía, digamos, ya para mostrar de lo que venimos trabajando, es, digamos, cómo pensar, digamos, si esto es desde este marco, cómo entonces pensar formas de relación o feminismo que aporten a formas de relación en el mundo que no sean de dominación y explotación, que no sean de jerarquización, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, un feminismo que apueste justamente a una relación, por ejemplo, voy a invertirlo, ¿cómo sería un feminismo que pueda superar esa mirada categorial y clasificatoria? ¿Sí? ¿Cómo sería una teoría feminista, unas estrategias feministas, unas prácticas feministas? Y a eso podríamos pensarlo para todos los feminismos y para muchas prácticas feministas, por ejemplo, las prácticas feministas dentro del mundo del desarrollo, bastante complicado dentro de este pensamiento que les he presentado, ¿no? Aquí lo interesante a mí me parece que la posibilidad de superar el eurocentrismo de la razón feminista y su colonialidad tendría que ver por partir, digamos, por partir por un reconocer lo limitado de los saberes que tenemos, ¿no? Comenzar por asumir posiciones un poco menos prepotentes, ¿no? Y saber que no podemos dar cuenta de todo lo existente sobre todo cuando estamos construyendo desde la propia experiencia. Siempre estamos construyendo desde la experiencia y desde unos ojos que están muy limitados históricamente, ¿no? Y eso significaría abandonar una serie de prácticas que ha tenido el feminismo, como ha sido algo que desde los feminismos tercermundistas se le ha criticado bastante, que es el afán salvacionista del feminismo, cuando va a los llamados países del tercer mundo a llevarle orientación a la mujer del tercer mundo sobre cómo debería ser su liberación, ¿no? Esto realmente es un problema que tenemos y que ha tenido el feminismo y que lo sigue teniendo, y ni que digamos dentro de la cooperación al desarrollo, ¿no? Cuando el feminismo ha hecho, digamos, todo lo que ha sido la línea de género y desarrollo, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es como mucho de lo que de esta línea de trabajo de género y desarrollo, más que contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de los países del llamado tercer mundo, lo que hicieron fue llevar justamente un orden, contribuir a procesos de occidentalización que implicaba también de terminar de afianzar un orden de género que no necesariamente era el que estaba totalmente completado en esos lugares, ¿no?
Hay muchos ejemplos que podría dar sobre eso, pero lo puedo dejar para cuando estemos hablando. También están en varios de los trabajos que yo he publicado y que he hecho, o sea, que he escrito. Y aquí una última cosa ya para ir concluyendo sería, entonces si asumimos que este orden clasificatorio es el que ha contribuido, o sea, este orden clasificatorio que ordena el mundo a partir de categorías que sirven para analizarlo y también entonces para dominarlo, ¿cómo podemos superar esta manera de pensar el mundo, esta manera de vivir el mundo? Porque pensar el mundo es también vivir el mundo, ¿no? Aquí entonces yo traigo algunas de las reflexiones que vienen de lo que se está nombrando en América Latina como ontología relacional, un pensamiento crítico que se viene desarrollando en América Latina un poco después del giro decolonial y que llevan adelante autoras como Marisol de la Cadena, Arturo Escobar, Mario Blaser, que son, digamos, son de los principales voces que aparecen, pero que hay mucha gente que está hoy en día un poco en esta línea de trabajo y que justamente lo que está diciendo es cómo por más que Occidente de alguna manera intenta pensar una forma de resolver el problema actual que tenemos de calentamiento global, de destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera, toda una serie de movimientos ecologistas, el mismo feminismo, el mismo ecofeminismo que trabaja esta cosa, a pesar de que hay allí una preocupación, hay un interés, digamos, de poder, una preocupación por salvar el planeta, ¿sí? Por construir otra manera de relacionarnos con el planeta. Sin embargo, parecería que caemos en un callejón sin salida, que de alguna manera tendría que ver con que en la base de nuestra explicación y de nuestra preocupación sigue estando esta manera en que pensamos el mundo y que vivimos el mundo dentro de la modernidad, que significa que lo humano siempre aparece separado del resto de la naturaleza. Incluso cuando lo humano intenta llevar acciones pro naturaleza, ¿no? Para mejorar todas estas leyes que se sacan para salvar la naturaleza, para salvar la gente que está en los territorios cercanos a la naturaleza. Sin embargo, seguimos dentro de este orden clasificatorio donde lo humano aparece, ¿sí? Como lo superior en relación al resto de lo existente, ¿sí? Y donde seguimos en unos paradigmas, ¿sí? De felicidad que siguen siendo individualistas. De todas maneras siguen siendo individualistas. La salida y la posibilidad de liberación sigue siendo individualista. También la posibilidad de liberación y de mejorar y de salvar el planeta parecería que estaría en las manos de las futuras generaciones o de las nuevas generaciones, inventando mecanismos nuevos de cómo podemos ayudar a que el planeta no se termine de extinguir. Cuando en realidad esto lo que sigue es ocultando que siempre han existido otra manera de vivir el mundo, de enactuar el mundo, ¿sí? Que todavía siguen ahí y que exceden a la experiencia moderna, capitalista que conocemos, de los cuales tendríamos mucho para aprender, porque efectivamente en este mundo relacional, allí no, hay un tipo de relación que no se basa en la separación y que no se basa, por lo tanto, también en la dominación, ¿sí? En la medida en que no se clasifica, en la manera en que no se ordena el mundo de la vida en términos jerárquicos, en esa manera también el mundo se piensa de manera bastante, me sale una palabra bastante moderna, igualitaria, ¿no? Habría que buscar otras maneras de cómo pensar esto, porque no es la igualdad que piensa la modernidad,
Y entonces, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos acercarnos a estos otros órdenes? ¿Qué tenemos que aprender de estos otros mundos que nos señalan, por ejemplo, un camino donde la montaña, ¿sí?, es una hermana, por ejemplo, ¿sí? La montaña es una hermana, el río, decía Berta Cáceres, me habla. Berta Cáceres, no sé si ustedes han escuchado de ella, es una hermana de origen hondureño, indígena, que fue asesinada hace poco tiempo, pero que ella es solamente una de muchos y muchas cuidadores de los territorios, cuidadores de la tierra, cuidadores de la vida, que siguen siendo asesinados por el avance de la modernidad, de los procesos extractivos, etcétera, etcétera. Esta gente tendría en sus manos una manera de vivir el mundo, de estar en el mundo, de crear el mundo, donde tenemos mucho para aprender, porque en realidad ese proceso de aprendizaje implicaría desaprender lo que hemos aprendido de la modernidad, que significa justamente esta separación, este orden, naturaleza, humanidad, ¿sí?, como dos maneras distintas y jerárquicas de existencia, ¿sí? Donde incluso cuando vamos a apoyar o queremos tener acciones a favor de la naturaleza, lo hacemos, y con esto termino, a partir de una relación paternalista, maternalista, de vamos a salvar, ¿sí? Ese tipo de relación ya no, digamos, sigue siendo de alguna manera insuficiente, ¿sí?, para los propósitos que supuestamente buscamos, ¿no? Este orden moderno no va a permitir nunca un orden, digamos, una manera de vivir en el mundo donde podamos estar en una relación que no sea de extractivismo, de explotación, de dominación. Esto no lo va a permitir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante eso? Además, recordemos, hay una cosa con la que voy a terminar. En algún momento yo he pensado, ¿cómo estamos todas y todos tan comprometidos con este manera de vivir el mundo que es un orden de muerte, ¿no? Y no tiene que ver con toda la política que hagamos. Podemos estar muy comprometidas, podemos estar muy comprometidos con las luchas ambientalistas, podemos estar muy comprometidos y comprometidas para apoyar las luchas de los defensores de los territorios, las defensoras de los territorios. Podemos hacer campañas para conseguir recursos para apoyarles. Podemos ir a marchas mundiales. Podemos hacer muchas cosas por Facebook y sentirnos como podría indignadas porque los ríos están contaminados, porque se están secando los lagos, porque ya la Amazonía prácticamente no queda nada. Podemos estar muy indignados por todo eso, puede dolernos todo esto, pero de alguna manera, en la medida en que no nos damos cuenta cuánto de la forma en que vivimos está implicado en que eso ocurra, ¿sí?, esto va a seguir ocurriendo. No importa que hagamos 50 marchas a la semana o en un mes, va a seguir ocurriendo. Y eso lo digo también para mí, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que estamos aquí, en su mayoría, no conozco a todas, pero creo que estamos en este mundo integrado, ¿sí?, basado en la tecnología, basado en la explotación. O sea, es un mundo que está basado en la explotación de la naturaleza, de eso que se ha nombrado como naturaleza. No podríamos tener este llamado nivel de bienestar de los países del llamado primer mundo, pero también de los llamados al tercer mundo, donde todo el mundo aspira a tener estos niveles de vida. Y cada vez más hay políticas que apoyan que parte de nuestra gente ingrese a este mundo. No hay manera de parar todo esto mientras no nos cuestionemos
la manera en que estamos viviendo, la manera en que ordenamos, en que vivimos nuestra vida en el día a día, lo que consumimos, lo que no consumimos, lo que añoramos, lo que soñamos, lo que queremos, qué pensamos que es la liberación, qué pensamos lo que es estar bien, ¿sí? ¿Qué pensamos como una idea de bienestar general? Esa idea de bienestar general que tenemos en nuestras cabezas está llena de capitalismo y está llena de destrucción de lo existente. Con eso, pues, cierro aquí para que podamos conversar.